Esto es Informando Toy y en este video les traemos un tema el cual seguramente les podrá estar interesando y esto es sobre los miedos y las fobias. Pero no voy a estar solo en esto, ya que tendría la compañía de una amiga que aprecio, que quiero muchísimo, y ella sería Cristina Cueva, que se está ya conectando con nosotros desde la lejana tierra hermana de la República de Guanajuato, en específico de León. Cris, ¿cómo te encuentras? Hola, Infotoy, muy bien. ¿Ustedes qué tal allá? ¿Qué tal el clima en Puebla? Muy bien, está pasable, está coqueto, yo diría. Pero bien, aquí esto sería tu presentación porque así como este video, bueno, ese es el primero de muchos en donde nos vas a estar acompañando con temas bastante diversos, tanto de conducta, de la sociedad. Pero ahora, primero, tendríamos que estarte dando la presentación de por qué vas a estarnos acompañando. Tú vas a ser nuestra guía, pero ¿por qué? Bien, hay muchos temas que justo tienen como este componente desde lo psicológico, que muchos pensamos entender, pero a la mera hora nos damos cuenta que no sabemos nada o tenemos una noción como muy cultural, podríamos decirlo. Y justo uno de estos temas es que existe una gran confusión entre lo que es un miedo y lo que es una fobia, y sí tienen características bien diferentes. Pero justo existe esta parte en la que se cree tener el conocimiento sobre algo, que se puede tener algo a priori, algo muy pues, de lo que te cuentan tus amigos, los vecinos y demás, pero no tiene mucho que ver con lo que realmente la teoría nos está diciendo o lo que la evidencia nos puede decir. Sí, hay como que esos estereotipos, también hay tabús, los cuales creo que pues en este tipo de videos que vamos a estar haciendo, vamos a tratar de romper. Y todo porque, bueno, tú eres nuestra psicóloga de cabecera. Muchas gracias, Info, por darme aquí también el espacio, por poder estar pues haciendo algo diferente a lo que habitualmente hago, porque justamente esta clase de videos informativos como de plática es la primera vez que lo hago, entonces veremos qué tal nos va. No, seguramente muy, muy bien. Pero entonces, como comenté al inicio, el tema para este video es miedos y fobia. Y como para romper el hielo, bueno, compártenos. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu fobia? Es curioso porque justo es de un tema que, bueno, no un tema, sino pues podríamos decir eh, algunos animales que existieron hace muchos años, de los cuales hablas tú en tus videos y son los dinosaurios. Muchos van a decir, ¿cómo es que le tienes miedo a los ¡Wow! dinosaurios? Exacto, eso Pues, mismo iba a decir. Es como de esto va a ser tema de no manches, ¿cómo es que le tienes miedo a los dinosaurios? Exactamente. y esta escena que te platico, que a mí en lo personal sí creo que me generó hasta cierto punto un trauma, fue donde están en un laboratorio, justo en la isla, creo que estaban buscando un repuesto para una pila o algo, y está como un recipiente grandote donde yo creo que ponían a los fetos de los dinosaurios. Ya, con eso ya me acabas de dar la pista completamente. Sí, es en Jurassic Park 3 y es sí, como una especie sí, es el contenedor, esto como donde estaban los fetos o estaban, pues los dinosaurios desarrollándose. Y Ujú, es una escena donde aparece precisamente la cabeza de un velociraptor, ¿no? justo. Y que parece que está dentro de este tubo. Y creo que no sé cómo se llame la chava, pero la chava se acerca a observar la cabeza del velociraptor y cuando ya se voltea se ve que parpadea. Entonces yo dije, en la madre, está vivo. Ok, Pero ok, yo nunca ya pensé que estuviera afuera. ese fue el momento entonces donde tú ya tuviste miedo, donde te asustaste, pero de eso ya no lo olvidaste. No. Y ya ves que de ahí, pues, o sea, sale el velociraptor corriendo, rompe como probeta enorme y los empieza a perseguir a todos adentro del laboratorio. Entonces a mí esa persecución me generó mucha ansiedad. Y justo después de esa escena, yo empiezo a tener pesadillas con un tiranosaurio que está en mi jardín. Entonces yo al día siguiente pues me levantaba toda agitada porque había un tiranosaurio en mi jardín y un tiranosaurio
que no solamente me buscaba a mí, sino que se comía a mis perros. Entonces yo, pues, toda traumatizada en mi sueño donde un tiranosaurio se comía a mis perros. Ok, esa parte sí está en otra película, en El Mundo Perdido, precisamente donde un T-Rex se come a un perro, o sea, aparece con la cadena de que se la acababa de comer. Justo. Entonces, pues claro que a mí ese miedo pues me duró pues hasta hace poquito, o sea, yo a mis 27 años, o sea, si tú me preguntaste, ¿fuiste a ver la nueva película de Jurassic Park? Claro que no, o sea, por supuesto que no me senté al cine a verla. O sea, evitas a toda costa claro que sí, o sea, algo que tiene que ver con dinosaurios. Sí, dije no. Y la única que sí vi fue la anterior a esta nueva que salió. ¿Acaso vas a decir una escena donde está en el cuarto el dinosaurio? Justo esa, donde entra así como por la ventana y mete la garrita y abre esa, o sea, yo la estaba Que además, además la escena, o sea, la forma en cómo va avanzando la garra, o sea, sí tiene toda la intención de ser perturbadora. Justo, o sea, yo creo que en ese, cuando salió esa película, yo tenía ya los 20 y tantos, o sea, pegadito, hace 1 o 2 años máximo, y yo recuerdo ver esa escena y sentir el corazón que se me iba a salir, y que justo la parte cardíaca, el que el pulso se acelere, el que yo empiece a sentir como el estómago vacío y algo de sudoración en las manos, son síntomas fisiológicos del miedo, o sea, de lo que produce el miedo. Y muchos me dicen, pero ¿cómo le tienes miedo a los dinosaurios? Pues es que, o sea, es un miedo irracional, porque no existe, no es como que yo al rato me voy a poder encontrar un dinosaurio a la vuelta de la esquina. Dijiste miedo irracional, ¿cierto? Irracional. No tomamos una decisión, no es algo que tenga sentido para muchos, justo, pero para nosotros se vuelve real, ¿no? Exacto. De hecho, estaba precisamente googleando la fobia a los dinosaurios y me parece que es ornitocelidafobia, el nombre del miedo a los dinosaurios, así en específico de los dinosaurios. Pero este es el nombre de la fobia. ¿Tú consideras que lo que tú sientes por los dinosaurios es una fobia? No lo podríamos catalogar como fobia, porque si bien prefiero no ir al cine a ver ese tipo de películas, no es como que diga, ay, mientras esté exhibida la de Jurassic Park en el cine y haya, o sea, como espectaculares de dinosaurios, no me voy a parar en el cine. Eso es algo que tolero, eso es algo que puedo hacer sin problema, o sea, puedo ir al cine y ver el póster de Jurassic Park, no me genera como esta respuesta fisiológica. Lo que me genera esta respuesta fisiológica de la que te hablaba es ver, escuchar como no sé cómo se le diga al sonido que hacen los dinosaurios, pero es eso es lo que como de alguna manera empieza como con toda esta cadena de respuesta fisiológica en mí. O sea, necesitas un estímulo directo, un estímulo tal vez no tangible, pero que esté ahí, que sea exacto, real, no dentro de tu imaginario. Por ejemplo, tal vez pudiera ser una fobia los dinosaurios si a mí me imposibilitara el ir al cine. O sea, que yo te diga, no, ¿sabes qué, Info? Voy a ir al cine hasta que quiten todos los promocionales de la película. O sea, porque yo no tolero ver ninguna foto de dinosaurio, ¿no? O sea, es algo que nos daría más luz de que se pueda tratar de una fobia. Justo porque te digo, hay esta distinción entre miedo y fobia. Te voy a contar lo que sí le tengo fobia y he estado como trabajando en esta parte, ¿no? Yo no puedo pasar glorietas. O sea... Glorietas. Glorietas. Esta forma en las calles donde se va los carros, ¿no? En círculo y ya salen en sus intersecciones, ¿no? Uh-huh. O sea, yo glorietas, me es muy difícil pasarlas. Inclusive busco, o sea, cuando yo voy a ir a un nuevo lugar, busco en el mapa cuál es como la ruta que voy a seguir. Y si esa ruta tiene alguna glorieta la evitas. La evito y busco caminos alternos y es a lo que quisiera hacer la distinción entre lo que es un miedo y lo que es una fobia. O sea, a mí llegó el punto en el que prefería dejar de ir a ciertos lugares por no pasar una glorieta, porque había otro camino por el donde pudiera llegar. O sea, si yo tenía que ir a X lugar, el único camino transitable donde no hiciera más de 30 minutos de trayecto, donde
si hubiera alguna forma en la que llegar, perdón, que no hubiera ninguna otra forma que llegar, o sea, que dices, es que es el único camino donde puedes llegar, yo prefería dejar de ir a ese lugar. O sea, buscaba como un pretexto para cancelar o para decir, no, ¿sabes qué? ¿Qué tal que nos vemos en otro lugar? Y demás, ¿no? Entonces, a mí como que esa parte de prever las cosas y de imaginarme escenarios catastróficos es lo que a mí me hace no querer pasar las glorietas. Sí, esto ya nos acabas de decir que sobrepensar es una característica de la fobia, ¿no? Sí, es una característica de la fobia y también el querer evitar situaciones que impliquen enfrentarme a aquello que le tengo miedo, sea real o sea imaginario. Porque tal vez mi fobia de pasar glorietas es, o sea, no la voy a como hacer chiquita, pero no me impide manejar. O sea, de todas maneras puedo manejar. Inclusive para llegar a donde yo laboro por las tardes, hay una mini glorieta. O sea, pero es una mini glorieta que literalmente es cero tránsito de coches. Claro que yo cuando vi esa primera glorieta dije, oye, la madre, a ver si no choco. Pero no, o sea, es algo que ya ahorita puedo transitar. Pero pregúntame si paso la glorieta, la del campestre, la que te digo donde tiene una iglesia gigante arriba. Sí. O sea, esas glorietas de plano, la del Moral, o sea, la del Moral está bastante grande. O sea, yo prefiero rodearle, irme por toda, así como la periferia de León, para llegar al lugar y no antes de llegar a eso. Como que tienes, sí podríamos catalogarlo como una fobia, pero que la tienes como un poquito encapsulada. Solo en ciertos momentos, ciertas excepciones, sí sale a tope. Más que encapsulada, Info, creo que es algo que he ido teniendo la oportunidad de trabajar. Porque claro que las fobias no son permanentes. O sea, las fobias se pueden trabajar y se pueden, de alguna manera, minimizar los estragos, y los podemos poner en algún término, que nos pueden provocar, ¿no? Porque la desventaja o lo negativo de una fobia, o lo que también nos daría pista de que es momento de empezar a trabajar la fobia, es que nos imposibilite en nuestra vida diaria. O sea, de que ya de plano no podamos pues hacer nada. El momento en donde dices, esto es una fobia y además la tengo que tratar, es cuando ya te afecta en tu cotidianidad. Por ejemplo, hay quienes, y me ha tocado a mí en la consulta trabajar con este tipo de personas, que le tienen una fobia a subirse a los aviones. Entonces imagínate que sea una persona que tenga que viajar constantemente. Entonces, tal vez al inicio de su trabajo, pongámosle que sean viajes laborales, al inicio pueda encontrar una alternativa diferente al viajar, ¿no? Pero va a llegar un punto en el que el viajar va a ser la única opción. Entonces va a empezarle a afectar laboralmente su miedo o su fobia a subirse a un avión. Entonces es aquí donde se puede alentar a la persona a buscar ayuda profesional para poder trabajar ese miedo a la fobia. Hay fobias que tal vez no son necesarias tratarlas bajo el rigor lógico, por así decirlo, terapéutico, porque tal vez son fobias que existen, pero que no le imposibilitan a la persona poder vivir su día a día. Por ejemplo, alguien que le tenga fobia a las serpientes. Si no vive en algún desierto donde haya muchísimas serpientes, pues tal vez no se va a topar nunca con una serpiente. Entonces, esa fobia puede existir, pero esa fobia no le imposibilita ni le limita sus capacidades como persona. Entonces, no le afecta. Es posible que tenga un miedo constante en que, ay, me va a aparecer una, pero como no sucede, porque no está en una zona donde habitan, pues es algo que como que se va diluyendo, ¿no? Solito se va calmando dentro de esa persona. Ahora, hay que reconocer esta parte, o sea, el miedo es una emoción básica, o sea, es parte que nosotros, todos los seres humanos, tenemos casi en nuestro ADN. Porque incluso es una respuesta de supervivencia, ¿no? Y justamente es evolutiva, o sea, nosotros estamos aquí por el miedo, porque el miedo es aquella capacidad que tenemos de nosotros de reconocer el peligro afuera. Entonces, al momento en el que nosotros reconocemos el peligro afuera, se empiezan a activar todos estos procesos pues fisiológicos, en lo que el ritmo cardíaco se acelera,
tal vez nuestros sentidos se agudizan, sale inyectado un poquito de cortisol, también se inyecta un poquito de noradrenalina y adrenalina que te van a permitir tal vez correr un poquito más rápido, tal vez en nuestros ancestros y antepasados era como liberar la orina y las heces para estar más ligeros para correr, porque si te encontrabas un mamut de no sé cuántas chorrocientos mil toneladas que te podía aplastar, pues obviamente ibas a correr. Entonces, el miedo es una respuesta completamente evolutiva en nosotros. ¿Qué pasa? Que el miedo después se transforma en esta parte de hay cosas que son imaginarias y que únicamente están en nuestra cabeza y otras cosas que son reales. La diferencia es que nuestro cerebro no identifica una amenaza real de la que no es real. O sea, el cerebro ve una amenaza y darse cuenta que es como, no sé, imagínatelo como el Monster Inc. Cuando tenemos se me olvidó el código, pero que esté el niño y aprieta. Es 3312. Creo que es 3312. Ajá. Y pues aprietan el botoncito y todo el sistema se prende. O sea, llega acá casi como la KGB de monstruos o no sé, a querer contener la situación. Y pasa lo mismo con nosotros. O sea, se prende todo un sistema que nos va a preparar para la pelea o para la huida. Y la fobia un miedo se convierte en fobia cuando estos estímulos son repetidos. O sea, son repetidos y se intensifica a tal punto que la persona queda paralizada. Porque la persona tal vez quiere regular o quiere controlar un proceso que controla el sistema nervioso autónomo, que no lo podemos controlar. O sea, es imposible que de manera consciente regulemos la frecuencia cardíaca o regulemos la cantidad de cortisol o de adrenalina o de noradrenalina que vamos a segregar al momento del miedo. O sea, es imposible. Entonces, justamente, querer mantener este control es lo que nos hace después perder el control. Y después se convierte en una fobia. Regresando a mi ejemplo, de la glorieta. Yo no tenía esta fobia a las glorietas. O sea, mi primera experiencia pasando una glorieta fue que casi chocó y fue un choque que claro que me dejó a mí así como de milagro casi estoy viva. Y después se repitió en una segunda glorieta, pero esta vez iba yo con mi novio y también, o sea, casi nos chocan y yo pues me asusté y casi yo quería dejar el coche, o sea, yo ya no quería mover el coche. Entonces fueron dos experiencias para mí muy traumáticas que dije, ¿sabes qué? Yo no paso glorieta. Ok, entonces aquí el hilo que yo sigo es, tú le puedes tener miedo a las alturas, a la oscuridad, a las glorietas, al SAT, lo que quieras, pero ese miedo, si es repetitivo o si es una experiencia fuerte, pasa a convertirse en fobia. Es un proceso el llegar a una fobia, no es algo que esté separado, no es como de, la fobia sale de inmediato o el miedo se puede quedar ahí si es que no se le da seguimiento y no se va a transformar nunca en fobia. No, como que todo es el proceso, es un caminito. Miedo a fobia. Imagínate que el miedo es un 1 y la fobia es un 1000. Para que ese 1 se convierta en 1000, le tuviste que haber sumado 999 experiencias más. Okay. No experiencias, sino como la percepción. Porque aquí hay algo también importante. Una cosa es como, porque el miedo está compuesto por 3 cosas, o sea, por la sensación, que puede ser, pues, o sea, muy subjetiva, ¿no? O sea, si te pongo otro ejemplo, tú ves un perro, y tú tal vez nunca has tenido experiencias con perros. Entonces tú no sabes si el perro te puede morder o no te puede morder, pero el perro te está gruñendo. Entonces tú sabes que tal vez el gruñido del perro indica que puede haber una mordida, ¿no? Fuera de este dicho que perro que ladra o gruñe no muerde. Sí. Entonces te alejas, pero no pasó nada. Pero tal vez tú en otra ocasión te le acercas a un perro, te gruñe, pero esta parte te muerde. Y después tienes una experiencia similar con otro perro, que tal vez ya no te gruñó, pero nada más te mordió. Entonces, estas como eventos y sensaciones subjetivas que tenemos sobre una cosa, o un elemento, o un suceso, se van hilando y van haciendo como clics. Entonces tú tal vez a la próxima vez que veas un perro, puede ser un French Poodle más adorable del mundo,
y tú no lo vas a querer, ni te vas a querer acercar porque tú ya tienes experiencias previas con otros perros. Ya incluso hasta podríamos entrar en que fue conductismo, ya es una respuesta, ya es un estímulo que nosotros no tenemos control sobre esto, cómo reaccionamos. Sí, y miedos pueden existir muchísimos, o sea, por cada objeto casi puede existir un miedo e igual una fobia. O sea, no es así como que haya fobias como súper catalogadas, o sea, literalmente si a alguien le da miedo el arroz, ya hay una fobia al arroz, o sea, tantas fobias pueden existir como tantos objetos en el mundo. Va a depender mucho de la relación que se tenga con el objeto, con la situación o con la cosa. Sí, no, digamos, tú ya nos comentaste, tú tienes miedo a los dinosaurios y sí entraría bajo esta fobia el pasar por una glorieta. Y en mi caso, yo creo que tanto miedo como cuasi fobia a las cucarachas, ¿sabes? No las soporto, me dan pánico, me dan terror. Y ahorita que estuviste diciendo de esta situación en donde te imposibilita, te da esta ansiedad, quieres evitarlo, bueno, a mí me pasa eso exactamente con las cucarachas. No soporto, sí prefiero evadir el hecho de, aun y cuando ya está muerta el condenado bicho, bueno, de todas formas me sigue dando ansiedad. O sea, ya no me puede hacer nada, ya no se puede arrastrar, ya no se puede subir a mí. Bueno, me sigue dando ansiedad, me sigue dando pánico. Quiero escapar. Sí, justo. Y eso, o sea, cuenta como fobia porque te imposibilita como estar dentro de una habitación, ¿no? O sea, tú no puedes estar dentro de una habitación hasta que no se vaya el maldito bicho o o que tengas la certeza de que no está en la habitación, ¿no? Por otro lado, digamos, ahorita que dices, ok, sí le tengo ese pánico, esa fobia a las cucarachas, pero algo que podría decir, le tengo miedo, que simplemente por estar en ese momento es como de, ok, quiero que acabe, pero ya después no pasa nada. Es una experiencia que me pasó hace poquito. En esos acuarios que ahora ya ponen muro de escalada, ponen un buen de actividades porque ya no solo es un acuario. Bueno, había unos puentes donde pasabas por encima de las peceras, pasabas por encima de los animalitos con protección y todo, pero de todas formas eran estos puentes colgantes. Estando en el puente, o sea, yo no tuve ningún problema el ponerme un arnés, mi casquito, que me amarraran, ir avanzando, pero justo cuando yo ya estoy a la mitad del puente, veo hacia abajo y de por sí uno si está en las alturas, pues siente pues esa sensación, ¿no? De que te vas. Pero en ese momento sentí una sensación de quiero que esto acabe, que no lo disfruté. Mejor mi novia quiso hacer otros puentes. Yo dije, ok, no tengo nada que probar, ya me voy, pero terminó. Ya no hubo más, ya no hubo una cuestión en donde quiero evitarlo. Incluso tengo como que esa sensación de, ok, debería de volverlo a intentar. Pero en ese momento sí fue miedo de una situación donde no sentía que hubiese control sobre mí, donde muchas cosas empezaron a pasar de, oye, si me caigo donde están las mantarrayas o no sé. Pero solo fue en ese momento. Ahí sí sería un miedo que no se refuerza con nada, así que no podrás saltar a esa fobia. Porque es normal que tengas miedo cuando te encuentras a no sé cuántos pies de altura o metros de altura, porque de una caída, o sea, casi segura, una pierna o un brazo fracturado. Sí. O sea, es lo que te decía, es esta parte de una respuesta innata en nosotros ante situaciones que pueden representar un peligro real o un peligro imaginario, o un peligro que ni siquiera como exista. Y ya una vez que ya estamos hablando de fobias, ¿no? Ya vemos esa diferencia, es, ok, el tratamiento, el tratarse. Y creo que hay dos cosas muy importantes. La primera, el tabú por ir con un psicólogo, con alguien que te dé terapia. Hay un tabú todavía. Mucho se dice de que es lo más sano, y no porque tengas un problema, simplemente debieras de ir. Pero ya cuando tienes un problema, creo que esa aceptación sí cuesta aún más trabajo. Todavía existe un estigma alrededor de lo que es la salud mental. Mucho menor que hace tal vez 10 años, pero aún existe. Sobre la idea preconcebida que tenemos, o que se tiene, o que se tuvo, voy a hablar en esos 3 tiempos, de que el acudir con un especialista en la salud mental únicamente es porque uno está loco, o necesariamente hay algo mal con nosotros. Si bien esa premisa tiene algo de verdad en la parte en la que tal vez algo no está bien con nosotros,
uno va tal vez al doctor cuando ya hasta le duele el estómago, pero hay quienes otros que van al doctor a sus chequeos, pues periódicos, ¿no? Pasa lo mismo con la salud mental. No necesariamente tiene que haber un problema para poder acudir a buscar como esta parte de la orientación o de la atención, pero también puede existir que estas personas que decidan ir a un proceso terapéutico sea porque existe un motivo de consulta o una problemática. Y hablando específicamente de las fobias, es algo que es necesario poder tratar en un espacio donde haya la suficiente contención y buenas herramientas. Sí, porque creo que algo importante es, muchos dicen, enfrenta tus miedos, como que si casi te empujaran, en mi caso, por ejemplo, no sé, un cuarto lleno de cucarachas, creo que eso no sería una buena forma de tratarme la fobia, ¿no crees? No, porque te voy a poner estas dos metáforas. Bueno, sí, es una metáfora. Imagínate que el proceso de terapia es como el de una cirugía, pero si vas con alguien que tal vez no es profesional de la salud mental, te mete a un cuarto que no está esterilizado, que su instrumental no es un instrumental diseñado ni específico para operarte, sino tiene tal vez un cuchillo de cocina, tiene un machete, tiene unas tijeras y sin anestesia, así como va. Tal vez te pueda operar, tal vez te pueda quitar lo que te tengan que quitar, pero también tienes altas probabilidades de una sepsis, también tienes altas probabilidades de que la herida se vaya a volver a abrir, que no funcione, que no se cure y luego desencadenar más problemas. Vamos a tener, si existe una buena intención, la intención de la ayuda existe, pero a veces con las mejores intenciones podemos tener los peores resultados. Sin embargo, alguien que tenga pues una carrera, una especialidad, las herramientas suficientes, pues va a entrar y te va a colocar en una sala de quirófano esterilizada. El instrumental que va a utilizar es nuevo, o si no es nuevo va a estar bien esterilizado, y es las herramientas que son necesarias para hacer una incisión, para hacer un corte, para cauterizar, para suturar, para limpiar bien la herida, inclusive te van a poner anestesia. Entonces son condiciones bien diferentes. Si te fijas, el objetivo fue el mismo, quitar la fobia a Infotoy, pero los medios y las formas pues fueron bien diferentes. Sí, ya, cómo vaya a salir de esa cirugía Infotoy en el primer escenario contra el segundo, pues va a ser muy diferente, claro. Exactamente. También es por esto y qué bueno que se abre como esta posibilidad de platicar esto, aunque sea muy breve en este espacio, de la importancia, uno, de empezar a quitar el estigma sobre de la salud mental, y dos, que realmente acudan quienes deciden empezar esta parte de su proceso de salud mental con individuos y con personas que estén calificadas y capacitadas, porque si bien uno habla de lo emocional y uno pensará que a veces lo emocional no tiene tanto impacto, no. Lo emocional puede ser hasta la base de nuestra salud física. Entonces hay que tomarlo con la seriedad y con la importancia que es necesario. O sea, la salud mental no es algo de ponerlo en juego ni ponerlo en manos de cualquiera. Ustedes, en el momento en el que quieran empezar un proceso, sea por una fobia, sea por un tema cualquiera, tienen todo el derecho de pedirle a la persona que los va a atender, de poderles enseñar sus credenciales, de que realmente tenga una licenciatura en psicología, de que tenga algún grado en psicoterapia en la que sea. Entonces, y sin la pena, y además sin la pena del mundo, o sea, lo pueden pedir porque están en su derecho. Y es protegerse, o sea, realmente el primer paso para el autocuidado es poder exigir cosas que sean congruentes con lo que están buscando. Si no, es como decir, pues si dejamos nuestra salud mental en manos de cualquiera, pues obviamente después no vamos a tener los resultados que tal vez queremos, inclusive vamos a terminar perjudicándonos un poquito más. Claro. Pero regresándome un poquito al tema de las fobias, Info, hay dos terapias, o como si lo viéramos como ramitas, que han mostrado evidencia muy alta en cuanto al trabajo con fobias. La terapia cognitivo-conductual y la terapia breve
centrada en soluciones y terapia breve estratégica, son modalidades de terapia que han tenido un 98% de efectividad contra las fobias. Pero justo es ir como introduciendo este estímulo poquito a poquito, que tal vez es algo que yo he estado haciendo muy como ahí empíricamente, de ir pasando tal vez glorietas chiquitas. O sea, no paso la glorieta grandota, pero paso una glorieta chiquita. Pero también esta parte cognitivo, también que te da herramientas. Digo, aquí hablo también muy, muy pequeño. Sé más esa parte conductual, cognitiva, igual por lo que estudié, pero te dan también como que ciertos estímulos para que tú te sientas cómoda cuando pasas por ese proceso, por esas glorietas pequeñas. Es ok, pasa por esas glorietas pequeñas, pero en una hora que no sea pico. En todo caso, ve vestida de una forma donde te sientas cómoda, donde te sientas de forma cálida y te dé seguridad. Cosas de ese estilo también que refuercen, pues no sé si llamarlo la valentía, o en todo caso que disminuya el sentido de descontrol o el sentido de pánico que uno puede sufrir en ese momento. Tú me dirás, ¿no? ¿Qué tan erróneo estoy? No, sí, justo, son como encontrarlos como el ambiente ideal donde tal vez no me sentiría tan incómoda pasando una glorieta. Porque yo te voy a hablar desde la teoría que yo conozco, desde la teoría de la breve estratégica. Para la teoría, para esta parte de la teoría de los sistemas y la teoría breve estratégica, un problema se convierte en problema por las soluciones que intentamos, que son fallidas, pero que se repiten en el tiempo. Y uno piensa que estas soluciones que intentamos son soluciones, pero no nos damos cuenta que estas soluciones únicamente terminan sosteniendo el problema y lo terminan creando. Y en la parte de las fobias, algo que sostiene y crea las fobias, uno, es hablar constantemente de ellas. O sea, el siempre estar hablando de que le tengo fobia a algo o que le tengo miedo a algo, refuerza esa parte de yo creérmela, que realmente mi fobia es enorme, ¿no? También el pedir ayuda constante o buscar, por ejemplo, cambiar las rutas. O sea, yo sé que si este camino es más corto, pero aún así busco otras. Al parecer esa solución que yo encuentro caminos diferentes solamente sigue sosteniendo el que yo no sea capaz de pasar una glorieta. Aunque existe una parte real en donde sí hay estudios de tránsito donde los accidentes en glorietas son mayores a en cruces de semáforo, o sea, sí existe una posibilidad real, sin embargo no es el 100%. Y otra más que se crea, o sea, que sostiene a la parte de la fobia, es que uno siempre evita. Entonces, el evitar es como la gasolina más grande o la mayor cantidad de gasolina que le podríamos echar a que un miedo se convierta en una fobia. La única manera de poder romper una fobia o de romper un miedo es enfrentándonos a él. Claro que es bien fácil decirlo, pues enfréntate a tus miedos, como lo acabas de decir, igual nosotros le preguntamos a cualquier persona y es decir, ay, no pasa nada, enfréntate a tu miedo. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y justamente el hacerlo, ese plan de acción, es el que el plan de acción, lo diseña el terapeuta junto con el paciente. Haz de cuenta que la terapia, acá en la breve estratégica le decimos que es un traje a la medida. O sea, nosotros vamos a diseñar la terapia y el plan de intervención de acuerdo al cliente. Entonces, tal vez vamos a empezar a formar estrategias que para el cliente sean cómodas de empezar a hacer y ir avanzando pasito a pasito. Y eso que dices de un traje, eso es un traje de la medida. Con esto que dices, sí es también el origen de ese miedo que se volvió una fobia, también tiene un impacto de saber cómo tratarlo. De ahí que hay que saber todo el antecedente para ya de ahí saber qué hacer. No nada más para todos los que le tienen miedo a las serpientes, ese es el tratamiento. Para todos los que le tienen miedo a los bichos, es esto. No, es dependiendo cuál ha sido la experiencia de vida de cada persona con este miedo que se volvió fobia. Sí, y justo en esta parte habrá estrategias que sean iguales, por ejemplo, para todos, ¿no? O sea, por ejemplo, esta parte de las aproximaciones sucesivas o de algunas otras estrategias que sean iguales en todas las fobias. Sin embargo, donde se va a tejer a la medida, donde se va a coser a la medida,
es a las necesidades del paciente y justo a la historia del paciente. Pero de sí o sí, cuando una fobia lo ha imposibilitado a poder continuar con su vida de una manera normal, de una manera funcional, no me gusta usar la verdad la palabra normal porque luego está ahí, entramos en este debate de qué es normal y qué es normal, sí, claro. Me gusta más la palabra funcional, porque tal vez lo que sea funcional para mí no lo es funcional para todas las personas. Claro. Pero yo no tengo, mi funcionalidad no le tiene que ser funcional a todos, y la funcionalidad del todo no me tiene que ser funcional a mí. Entonces, lo que se busca es que en la terapia la persona recupere como estas herramientas y su funcionalidad de vida. Y es justo donde se va a empezar a tejer el traje para que esta persona pueda ir saliendo. Y creo que es una muy buena forma, hasta como para terminar ya esta parte, donde cuando tú ya estás imposibilitado en las cosas que para ti son funcionales, para tu cotidianidad, es cuando necesitas precisamente ir con un terapeuta y que él te dé ese plan a la medida. Pero la cuestión es que tú también debes de dar ese paso, ¿no? Creo que es la mejor forma como para terminar, la distinción entre en qué momento se necesita o no ayuda y, bueno, lo que ya estuvimos platicando de cómo distinguir entre el miedo y la misma fobia. Algo que me gustaría agregar aquí, Info, es que también los externos tenemos un papel bien importante en la creación y en el mantenimiento de las fobias. Porque si bien puede ser un miedo bien irracional, por ejemplo, voy a poner a mí de ejemplo, que yo sí le tuviera una fobia increíble, así de que no pudiera ni siquiera pararme en el cine con los dinosaurios. Si mi círculo cercano invalida mi miedo, es como de, ay, ¿cómo le tienes miedo a esto? Que no sé qué, bla, bla, claro, bla. Sí. Puede ser contraproducente también para mí, porque tal vez yo voy a pensar que algo está mal en mí. Pero también, si esto es como, si mi círculo cercano me dice, no te preocupes, no vamos al cine hasta que quiten todo. Yo entiendo que puedas tenerle miedo. También el hecho de que a mí me den por mi lado de no ir al cine, de no hacer esto, también termina sosteniendo la fobia. Sí, o sea, debe de haber una empatía, pero también, pues, este círculo cercano debe de buscar impulsarte. Es un, justo. Ok, te entendemos, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? No solo nos vamos a quedar en un, ok, no vayas, no lo hagas, no pases por ahí. No, ¿qué vamos a hacer? Y creo que es un saltito más que solamente quedarnos en esta empatía. Justo, es decir, entiendo que tal vez esto pueda ser difícil para ti, sin embargo creo que podría ser importante que lo pudieras trabajar. No siempre tenemos que tener las palabras para decirle a la otra persona, ¿ves? Como decir, no sé qué te serviría escuchar en este momento, pero alentar a que busque ayuda psicológica. Wow, o sea, esto ya es trabajo tanto para distinguir miedo, fobia, distinguir en qué momento es donde nos afecta, necesitamos terapia, y también de todos los terceros en cómo poder apoyar o cómo poder intervenir con las personas que sufren de eso, porque creo que todos tenemos miedos, todos tendremos algo lo cual incluso no lo compartimos, y tal vez conociendo un poquito más sobre el tema, tal vez les impulse a buscar ayuda o en todo caso ver cómo se pueden enfrentar a estas situaciones que, como dices, puede que los vuelva no funcionales para su día a día. Así es, Info. Creo que eso es con lo que me gustaría como cerrar, justo en estas ideas principales, la distinción entre miedo y fobia. O sea, el miedo es algo normal que vamos a sentir todos. La fobia es un miedo multiplicado por 100 que nos llega a imposibilitar en algunos aspectos de nuestra vida, y cuando esto ocurra es momento, es como una alarmita en que tenemos que buscar ayuda profesional, y no cualquier ayuda profesional, una ayuda profesional que realmente nos dé garantía de que sabe lo que está haciendo. Claro, y justo pues trabajar, no solamente de manera individual, sino de manera colectiva. Con eso podríamos estar cerrando. Digo, este tema creo que da para muchísimo, ya nos podemos seguir alargando, pero creo que ya con esto tocamos lo importante, a mí me parece, y no va a ser eso la última vez en que nos veamos con algún tema. Creo que hay otros videillos que ya tenemos en mente, de juguetes, de el hate, que sale con el que sale la gente, también por ahí otros temitas, también de dinosaurios, así que esta no es la última vez en la que tú nos vas a estar aquí acompañando, ¿cierto? Cierto, y para mí encantada poder estar acá con ustedes, porque mira, el chismecito de acá en la plática, bien sabroso.
Sí, ya, de hecho, ya también estamos compartiendo ya tus redes sociales para que te vayan a seguir en Instagram. Compartes contenido muy padre, muy chido. De todo este tema de psicología, hay muchos aspectos. Pues muchas gracias por la invitación. Primero que nada, Info, de estar en este espacio. No es la última vez que nos vamos a ver por acá. Y solamente pues decirles que cualquier duda que tengan en específico, además, sin problema, escríbanme ahí en mis redes sociales y estaré yo ahí para resolverse. Perfectamente. Pues bien, nosotros fuimos Informando Toy y esperando que les haya agradado este video, no olviden en dejar su like, compartirlo y suscribirse al canal y también seguir a Chris en sus redes sociales. Y esperando que se encuentren muy pero muy bien, nos estaremos viendo con más información, con más chismecito y con muchos pero muchos más videos. Hasta la próxima.